La clase anterior hablamos acerca del apogeo y crisis de la República. Pues, el día de hoy hablaremos sobre Roma, el imperio. ¿Sabías que el imperio es la última etapa de la historia de Roma, en la que el gobierno y los poderes se concentraron en una sola persona, el emperador? Este había reemplazado a los cónsules, quedó investido de todos los cargos, políticos, militares y hasta incluso administrativos y religiosos. El acontecimiento más memorable y trascendental que surge en el imperio fue la aparición del cristianismo, la religión más maravillosa, más pura, más espiritual y más humana de cuantas hay. ¿Quieres saber qué emperadores destacaron y cuáles fueron sus obras? Pues en esta clase nos vamos a ocupar de estos temas y de muchos otros. Así que empecemos. Augusto y el imperio. Octavio concentró todos los poderes. Era el Princeps, es decir, el primero entre los miembros del Senado. Imperator, esto es, general victorioso, y Pontifex Maximus, título que le concedía la máxima autoridad religiosa. Además, podía vetar las decisiones de otros magistrados, incluso se le concedía el título de Augusto, que le confería atributos de divinidad. Con ello, Octavio Augusto inauguró un nuevo sistema político con una nueva etapa en la historia de Roma, el imperio. Para librarse de cuestionamientos a su poder, Augusto mantuvo las antiguas instituciones políticas, aunque subordinadas a su autoridad. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas de Augusto? Primero, otorgó al Senado la administración de las provincias pacificadas. Además, concedió a los patricios mayor participación de los cargos públicos. Luego, obtuvo el apoyo de la plebe, distribuyendo alimentos, ofreciendo espectáculos públicos y dando empleos a través de la construcción de obras públicas. Y finalmente, neutralizó al ejército, muy numeroso y acostumbrado a intervenir en política. Por ello, ubicó a las legiones en las regiones fronterizas y dispuso el traslado periódico de oficiales para evitar que establecieran vínculos estrechos con sus tropas. Hablemos entonces sobre los sucesores de Augusto. A la muerte de Augusto, tomó el gobierno su hijo adoptivo Tiberio. Quedó establecida así la forma de sucesión. El emperador elegiría a su sucesor. Durante los primeros 2 siglos del imperio, Alto Imperio, hubo 4 dinastías de emperadores. Ellos ejercieron un poder casi absoluto. Apoyados de su función sacerdotal y principalmente en el ejército, reprimieron en muchas ocasiones la oposición de la aristocracia y del Senado. La crisis del siglo III. La crisis posterior al asesinato del emperador Alejandro Severo, ejecutado por sus propias tropas el año 235, reflejó lo debilitado que se encontraba el sistema político imperial. Los factores fueron los siguientes: la enorme extensión del imperio. Los amplios límites del imperio dificultaban las comunicaciones y la ejecución de las disposiciones que se establecían en Roma. Por esto, los funcionarios provinciales adquirían una mayor autonomía. La crisis política y militar. Las prolongadas campañas y el crecimiento del ejército dieron mucho poder a los jefes militares, que acaudillaban constantemente revueltas de ejército. Esta anarquía militar fue aprovechada por las tribus germánicas apostadas en las fronteras del imperio para realizar incursiones y saqueos. Luego tenemos a la crisis economía. El Estado ya no contaba con las riquezas obtenidas durante las conquistas militares. Por ello, decidió aumentar los impuestos para solventar los gastos de una enorme burocracia y del ejército. Estas mayores cargas tributarias, sumadas a las malas cosechas, saqueos y quema de campos, llevaron al surgimiento de revueltas campesinas que debilitaron aún más el imperio. Decadencia y fin del imperio. Después de 2 siglos de prosperidad, conocidos como la Pax Romana, sobrevino un periodo de decadencia. En el año 3, el emperador Diocleciano, reconociendo la imposibilidad de que un solo hombre pudiera gobernar todo el imperio, lo dividió en 2 regiones, Oriente y Occidente.
Tras su abdicación, en el año 305 lo sucedió Constantino I el Grande, quien reunificó el imperio y estableció la capital en Bizancio, que desde entonces se llamó Constantinopla. El año 395, Teodosio I el Grande decidió dividir nuevamente el imperio entre sus dos hijos. A Arcadio le correspondió el Imperio Romano de Oriente y a Honorio el Imperio Romano de Occidente. Además, durante su gobierno se da un paso decisivo para que el cristianismo fuera la religión del Estado a finales del siglo IV, ya que su voluntad que todos sus súbditos abracen la fe católica predicada por San Pedro y defendida por el obispo Dámaso en Roma, se completó el mandato con la prohibición del culto pagano y el cierre de los templos. El paganismo pasó a ser perseguido. Por otro lado, la parte occidental del imperio entró en un rápido proceso de decadencia, cese del comercio de revueltas de campesinos y colonos y conspiraciones palaciegas. Finalmente, una nueva oleada de invasores germánicos derrocó al emperador Rómulo Augustulo y puso fin al Imperio Romano de Occidente. Era el año 476. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.